desde la decanatura de esa parte, y de los coordinadores y jefes de programa, porque pues yo realmente tengo como un estudiante que tiene pendiente prueba conmigo, pero parece que los compañeros tienen más inconvenientes. Hay estudiantes que están debiendo desde cráneo, me decían, comentaban pues ellos anoche. Yo pues realmente no he tenido tantos inconvenientes. Sin embargo, pues ustedes que ya el próximo lunes, si no estoy mal, presentan examen, quien no lo pueda realizar, lo realizaremos en forma oral. Obviamente así hay que encender la cámara, yo le voy haciendo la pregunta y el estudiante me va respondiendo la pregunta, inmediatamente le digo es correcta o incorrecta, serían pues 10 preguntas teóricas y 5 preguntas prácticas, o esto está todavía por definirse, si son 20 y 10, exactamente igual que un examen que se presenta en la plataforma COES. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Igual para embriología, porque es que es muy dispendioso en embriología. Sí hemos tenido, yo he tenido un poquito más de esas situaciones porque se conectó, no me pude quedar, esto, que el otro, se me salió, bueno, lo que sea. Entonces, en ese orden de ideas, pues el examen, todas las pruebas que de aquí en adelante se vayan a realizar en anatomía y en embriología, fuera de la fecha establecida, se realizará en forma oral, con las cámaras encendidas, uno por uno, cada uno de los estudiantes que esté pendiente, está pendiente todavía definirse el número de preguntas, digamos, si son 20 teóricas, hacer 10 teóricas, si son 10 prácticas, hacer 5, o si vamos a dejar el mismo número pues de preguntas. Entonces, esa era la información que tenía pues para que lo sepan y pues procurar conectarse y lograr pues en ese tiempo de examen una conectividad buena que le permita hacer su examen, porque pues seamos todos realistas, es más tranquilo para nosotros hacer un examen teórico que hacer un examen oral. Pero pues dadas las circunstancias, parece que son reiterativas las situaciones, entonces en ese orden de ideas, eso fue lo que se definió anoche. ¿Listo? Entonces, para que tengamos clara esa información. Bueno, entonces, hoy vamos a revisar la primera parte de las articulaciones de miembro inferior. Entonces, así como cuando ustedes revisaron articulaciones de miembro superior, empezaron primero con las articulaciones de la cintura escapular. Entonces, nosotros vamos hoy a empezar con las articulaciones de la cintura pélvica. ¿Listo? Entonces, miren aquí nuestra pelvis, que nosotros ya lo aprendimos por nuestra parte ósea en la semana anterior. Vamos a tener que, aquí tenemos nuestros huesos coxales. Entonces, arriba dijimos que estaban los ilíacos, miren, los dos ilíacos. Adelante está el pubis, mírenlo aquí, y atrás está, eh, entonces acá tenemos el ilion, el pubis y el isquion, ¿sí? Entonces tenemos acá, miren, atrás está el isquion, el pubis adelante y el ilion estaría hacia arriba, ¿listo? Entonces, estos huesos coxales, estos huesos ilíacos, mire cómo hacia atrás se van a articular con este que es nuestro hueso coxal, nuestro hueso sacro, perdón. Nuestro hueso sacro, mírenlo aquí. Entonces, el ilion, que le pertenece al coxal, será articular con este que es nuestro hueso sacro. Y forman atrás la articulación eh, sacro-ilíaca. ¿Sí? Entonces, la articulación entre el sacro y el ilíaco del coxal se denominará articulación sacroiliaca. Y esa es la primera articulación de la cintura pélvica. ¿Listo? Y hacia adelante forman otra articulación que se denomina sínfisis púbica. Miren aquí que esta sínfisis púbica se va a dar por la unión de los dos pubis en la región anterior de la pelvis. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tiene la articulación sacroiliaca? La articulación sacroiliaca es una articulación sinovial de tipo plana, es poco móvil y las superficies que vamos a encontrar que se van a articular son los dos huesos, el sacro y el coxal. ¿Listo? Entonces, miren aquí, la articulación sacroiliaca. Entonces, ¿qué se articula? Se articula el sacro y se articula el coxal. Entonces, ¿qué aporta este?
sacro. Entonces el sacro aporta, miren aquí, la carilla articular o carilla auricular del sacro. ¿Se acuerda que se llamaba así? Porque tenía forma de orejita. Entonces la carilla auricular del sacro, que se va a articular con la carilla auricular del hueso coxal, del ilion exactamente, que estaba ubicado hacia la región posterior. Entonces, ¿qué superficies entran en contacto? Las carillas auriculares del sacro y la carilla auricular del coxal. Esas son las dos superficies que van a entrar en contacto para formar la articulación sacroiliaca. ¿Qué medios de unión va a tener esta articulación? Va a tener una cápsula que va a estar recubriendo las estructuras óseas que se ponen en contacto y va a tener unos ligamentos que van a reforzar a la cápsula y a la articulación sacroiliaca. ¿Listo? Entonces, nos dice que a este nivel la cápsula es una cápsula fibrosa que tiene la forma de un manguito, alargadita, pero que no tiene un valor funcional específico, digamos, dentro de ella, porque acuérdese que esta articulación sacroiliaca es poco móvil, entonces la cápsula no va a ejecutar mayor movimiento. ¿Dónde se articula o cómo se inserta, mejor dicho, dónde se inserta esta cápsula de la articulación sacroiliaca? Se va a insertar en todo el contorno de las dos superficies articulares. ¿Cuáles eran esas superficies articulares? La carilla auricular del sacro y la carilla auricular del coxal. Entonces, sobre esas carillas auriculares se va a insertar la cápsula articular. ¿Listo? Tenemos tenemos tres ligamentos propios que van a estar reforzando la articulación sacroiliaca. Como su nombre lo indica, están los sacroiliacos anteriores, decimos los porque hay un derecho y un izquierdo, los sacroiliacos posteriores, los interóseos, pues que como su nombre lo indica, están ubicados entre las superficies óseas y a distancia que van a ayudar a reforzar esta articulación, está el ilio lumbar, el sacro tuberoso y el sacro espinoso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se dice que a distancia? Si cuando miremos la gráfica los vemos muy cerca, porque acuérdese que los ligamentos van a reforzar la cápsula y la cápsula de esta articulación sacroiliaca está a nivel de las carillas auriculares, entonces solamente está entre esa carilla auricular del coxal y esa carilla auricular del sacro. Estos no están cercanos a estas superficies articulares, por eso se les denomina que están más a distancia. ¿Listo? Entonces, esos son los ligamentos que vamos a revisar. Entonces, vamos a mirar aquí, mire. Entonces, esta es una vista anterior. ¿Por qué es anterior? Porque aquí está el pubis, aquí está la cara anterior o ventral del sacro, miren aquí, que es la quinta lumbar, ¿sí? Entonces miren aquí el ilion, miren aquí atrás el isquion y el pubis está por delante. Entonces, esta es una vista anterior. Entonces, miren aquí el primer ligamento, este que lo vemos acá, que se denomina el ligamento sacroiliaco anterior. Dice que sus fibras van desde la cara anterior de la base del sacro. Entonces, acuérdense que la base del sacro es la que va a formar el promontorio con la quinta vértebra lumbar y que agarra los dos primeros forámenes sacros anteriores. Entonces, acuérdense que cuando vieron sacro se les revisó que habían los agujeros sacros anteriores y posteriores de acuerdo a la vista en la que se encuentran. Este ligamento sacroiliaco anterior va desde aquí, mire, desde la base, o sea, desde la cara anterior de la base del sacro y los dos primeros forámenes sacros. Se dirige, dice, sus fibras lateralmente para terminar insertándose en forma de abanico en la fosa ilíaca. Miren aquí, fosa ilíaca, es toda esta. Y la parte posterior de la línea arcuata. Vean aquí. Entonces, todo esto es la línea arcuata. Miren, entonces, parte posterior de la línea arcuata, justo por arriba, miren aquí, de la escotadura ciática mayor. Miren. Entonces, me voy a ir a una vista posterior, mire aquí.
la escotadura ciática mayor, esta es la espina ciática y aquí atrás la escotadura ciática menor. Mire, entonces aquí tenemos la escotadura ciática mayor en una vista anterior. Aquí tenemos la espina ciática y aquí tenemos la escotadura ciática menor. Por detrás de esto que es pues aquí el agujero obturador. Entonces aquí por detrás de este agujero obturador estaría esta escotadura que vemos acá, que es la ciática menor. Entonces, ¿listo? Entonces, mire, ligamento sacroiliaco anterior. Se origina desde la cara anterior de la base del sacro y los dos primeros forámenes sacros anteriores. Sus fibras, mire, se dirigen lateralmente y en forma de abanico para terminar insertándose hacia la parte posterior de la fosa ilíaca y la parte posterior de la línea arcuata, justo por arriba de la escotadura ciática mayor. ¿Listo? Ese sería el sacroiliaco anterior. ¿Qué pasa con el sacroiliaco posterior? Miren, este es el sacroiliaco posterior. Este ligamento sacroiliaco posterior dice que tiene unas fibras superficiales y que va a tener unas fibras profundas. Es por eso que se habla de un sacroiliaco posterior eh, superficial y un sacroiliaco posterior profundo que está con sus fibras largas y con sus fibras cortas. ¿Listo? Entonces, eh, también hay literatura que dice que esa división del sacroiliaco posterior, pues esto es lo que habla la Tardieu, ¿no? Pero hay otra literatura que dice que son fibras ubicadas en dos planos, eh, en dos planos superpuestos, pero que no existe una diferencia de fibras como tal, porque su origen, de donde va a empezar el ligamento hasta donde termina, tienden a ser las mismas, ¿listo? Pero pues la Tardieu nos dice eso, que en el plano superficial, entonces tenemos mírenlo aquí, el ligamento sacroiliaco posterior. Va desde la cresta ilíaca, véanla aquí, la cresta ilíaca, hasta la tuberosidad sacra, ¿sí? Entonces aquí debajo tenemos la tuberosidad sacra, tenemos la cresta sacra intermedia a este nivel y a este nivel la cresta sacra lateral, ¿sí? Entonces tenemos la tuberosidad sacra que estaría a este nivel, la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral. Entonces, ¿desde dónde va? Desde la cresta ilíaca. Esto es la cresta ilíaca. Entonces, desde aquí agarra las fibras y se va hacia la tuberosidad sacra, entonces que estaría acá pues bajo, aquí tendríamos la cresta sacra intermedia y aquí la cresta sacra lateral, ¿listo? Entonces no se olvide que las crestas sacras posteriores es por fusión de los procesos espinosos, las crestas sacras intermedias son las que se forman por fusión de las crillas articulares y las crestas sacras laterales son las que se forman por la fusión de los procesos transversos de las vértebras. Entonces, a ese nivel se va a fusionar este ligamento sacroiliaco posterior. Em, miremos aquí. Véalo aquí, el ligamento, mire aquí una vista, el sacroiliaco posterior, míralo aquí. Mire, este es nuestro ligamento sacroiliaco posterior, mire las fibras aquí, véanlas aquí. ¿Listo? A este nivel. Dice que las fibras del sacroiliaco cortos, las que son las cortas, irían desde la espina ilíaca postero superior y la parte posterior de la cresta ilíaca hasta la parte superior de las crestas laterales e intermedias. Hasta esa parte solamente llegan las fibras cortas. Mientras que las fibras de sacroiliacas posteriores largas van también desde la espina ilíaca, miren aquí, póstero superior, hasta la parte inferior de la cresta sacra lateral. Entonces va hasta abajo. Entonces, estas cortas se quedan solamente acá arriba, en la parte superior de la cresta sacra intermedia y de la cresta sacra lateral. Y estas que serían las fibras largas
irían hasta la parte inferior de la cresta sacra lateral. Entonces va hasta abajo, pero solamente agarra lateral. Y las dos fibras, tanto cortas como largas, parten desde la espina ilíaca posterior superior, mientras que el sacro posterior como tal, que es sus fibras pues superficiales, arrancan desde la cresta ilíaca. ¿Listo? Y albergan más partes, porque alberga la tuberosidad sacra, la cresta sacra media y la cresta sacra pues lateral. Y vamos a tener, a ver acá, ¿será que están? Es que esa no la encontré. Bueno, vamos a encontrar entonces en la parte más profunda, pues estarían los interóseos, ¿no es cierto? Que va desde la tuberosidad ilíaca hasta la tuberosidad sacra. Entonces, cuando nosotros hablamos del coxal, la tuberosidad estaba justo por detrás de las carillas auriculares. Entonces va desde esa tuberosidad ilíaca hasta la tuberosidad sacra. Y ahí va a reforzar pues la cápsula de esta articulación, que es la articulación sacroiliaca. ¿Listo? Entonces ya miramos el sacroiliaco anterior, ya miramos el sacroiliaco posterior y pues por dentro de estos dos estaría entre las tuberosidades ilíaca y sacra el interóseo. ¿Listo? Bueno. Y a distancia, ¿qué vamos a encontrar? Los ligamentos que están a distancia están aquí, mírenlo aquí arriba, el ilio lumbar, mírenlo aquí, del ilion, ilio lumbar, que lo podemos ver en esta diapositiva. Ay, perdón. Sí, acá también, mírenlo, acá arriba, el ilio lumbar, mírenlo, aquí, ilio lumbar, entre el ilíaco y la quinta lumbar, véanlo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice de este ligamento ilio lumbar? Que va desde la parte lateral del cuerpo de la quinta vértebra lumbar hasta la cresta ilíaca. Y ahí lo estamos viendo. Mire, desde la región lateral del cuerpo de la quinta vértebra lumbar hasta, ¿hasta qué? Hasta la cresta ilíaca. Entonces, esta es una vista anterior y aquí estamos viendo su vista posterior. ¿Listo? Y ese es nuestro ilio lumbar. Nuestro sacro tuberoso, véanlo aquí, entonces se lo ve mucho mejor por la parte posterior, mire, sacro tuberoso, véanlo aquí posterior, miren, esta es una vista anterior, se ve sacro tuberoso, mire, vamos a una vista lateral, mírenlo aquí, el sacro, bueno, realmente, mire aquí, nuestro sacro tuberoso, se lo puede mirar aquí, y acá, pues miren, representación. Entonces, ¿qué nos dice de este ligamento sacrotuberoso? Dice que va desde las dos espinas, ¿sí? Desde las dos espinas ilíacas posteriores, tanto la superior como la inferior, va desde la parte posterior de de la fosa glútea, desde el borde lateral del sacro y del coxis, y termina insertándose aquí en la tuberosidad isquiática. Entonces, miren, desde acá, desde donde parte. Miren, aquí no se lo ve tan visible. Parte entonces desde las dos espinas ilíacas posteriores, desde la superior, que sería esta, y la inferior, que sería esta. La parte posterior de la fosa glútea, ¿sí? Entonces, miren, esta sería la parte posterior de la fosa glútea. Acuérdense que la fosa glútea es externa. Y aquí agarraría, miren, aquí lo podemos ver, el borde lateral del sacro y del coxis. Entonces sus fibras se dirigen lateralmente y hacia afuera y hacia atrás para terminar insertándose aquí, mire, en la tuberosidad isquiática. Ese es nuestro ligamento sacro-tuberoso. Dice que cuando pasa por la rama del isquion, ¿sí? Hace o entrega un fascículo reflejo que ayuda formando el proceso falciforme. ¿Listo? Cuando miremos piso pélvico en musculatura, hablamos de esa parte del proceso falciforme. Simplemente aquí dice que hay un fascículo reflejo de este sacro tuberoso
que se relaciona con la rama aquí abajo, con la rama, miren aquí, con la rama del isquion, que se conoce como proceso falciforme. Miren aquí el sacro espinoso, miren aquí, sacro espinoso. Aquí se lo puede, mire, esta es una vista anterior, mire, sacro espinoso. Entonces es mucho más, un poquito más visible aquí, porque para poder mirar este sacro espinoso en una vista posterior, tendríamos que retirar este sacro tuberoso que lo está tapando. Aquí miremos si se lo puede ver, miren aquí el sacro espinoso por debajo del sacro tuberoso. Miren aquí el sacro espinoso, miren. Entonces aquí sí se lo puede ver como medialmente, este es más medial que el sacro tuberoso, entonces lo puede ver completico por acá. Entonces, véalo aquí. Entonces, ese sacro espinoso, entonces como lo acabamos de mencionar, está situado por delante del sacro tuberoso, o sea, es más medial, ¿sí? Se origina desde el borde lateral del sacro, miren, aquí lo estamos viendo, del borde lateral del sacro, y agarra también el coxis, mire, el borde del coxis, y sus fibras se dirigen, miren, lateralmente, y termina aquí, insertándose en la espina ciática, aquí. Entonces, miren aquí en la vista posterior, entonces, esta sería la escotadura ciática mayor, y aquí tendríamos la espina ciática, miren. Estos dos ligamentos, este sacro espinoso y este sacro tuberoso, cuando unen este hueso coxal, miren aquí, con este hueso sacro y con el coxis, nos damos cuenta que van a formar dos orificios, miren, un orificio grande y acá un orificio pequeño, ¿sí? Que son los forámenes ciáticos. Entonces, miren, este es el foramen ciático mayor y este será el foramen ciático menor. Entonces, miren aquí, foramen ciático mayor y aquí por detrás el foramen ciático menor. Miren aquí, están mucho más visibles, miren. Foramen ciático mayor y foramen ciático menor. ¿Cómo se forma o por quién se forman esos dos orificios? Por el efecto de estos dos ligamentos, el sacro tuberoso y miren aquí el sacro espinoso. El ciático mayor pues es el superior, mirenlo aquí, es el superior. Vamos a encontrar que está formado por el hueso ilíaco, miren aquí la articulación sacroiliaca, aquí encontramos el sacro, el ligamento sacroespinoso abajo, el ligamento sacrotuberoso atrás. Y miren aquí el inferior, véanlo aquí. Entonces, ese por delante tiene el isquion, tiene hacia atrás el ligamento sacrotuberoso, y arriba tiene este ligamento sacroespinoso, mírenlo, pero este ya está más abajo, este es con el isquio. Y obviamente estos dos orificios van a estar atravesados por el paquete pues nervioso, entonces arteria, vena y un nervio que van desde la cavidad pélvica hasta la región glútea y perinea. Entonces, acuérdese que o no olvide esto que les voy a mencionar, que quizá los compañeros también le mencionaron. Siempre las arterias van del centro hacia la periferia, igual que los nervios motores, pues. Entonces siempre van a ir desde la parte central hacia la parte periférica. Pero las venas van de la parte periférica hacia el centro en busca de estructuras cada vez de mayor tamaño. Mientras las arterias, a medida que se alejan del corazón y de la parte central, se hacen cada vez más pequeñas, las venas es a lo inverso. ¿Qué significa lo inverso? Que van desde estructuras muy pequeñas a buscar estructuras muy grandes. Entonces, por estos orificios, pues saldrá desde la pelvis hacia la región glútea, por ejemplo, o al periné, por ejemplo, las arterias y los nervios motores, pero entrarán por ellos para salir a buscar las venas de mayor tamaño, pues las venas y también la parte sensitiva. Estaría a ese nivel. ¿Listo? Entonces ya miramos aquí cómo se forma el foramen o agujero ciático mayor y el foramen o agujero ciático menor.
Estos orificios solamente se forman por el efecto que sobre la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor ocasionan los dos ligamentos em, que son el sacro espinoso y el sacro tuberoso, que son clasificados como ligamentos, ¿cómo fue que dijimos? De distancia. ¿Listo? Bueno, y entonces esos son los ligamentos que van a estar reforzando la articulación sacroiliaca. Entonces, propios, digamos, de la articulación, el sacroiliaco anterior, el sacroiliaco posterior, que tiene unas fibras superficiales, unas cortas, unas largas, y encontramos el interóseo, que es el profundo. ¿Listo? Tenemos también los de distancia, entonces mire que ayudan a reforzar la articulación. Por arriba está el ilio lumbar y tenemos dos más que son el sacro tuberoso y el sacro espinoso. Muchas de los ligamentos van a llevar siempre el nombre de las dos estructuras entre las cuales van a estar relacionados. Y ese ligamento sacro tuberoso y sacro espinoso forman el foramen o agujero ciático mayor y el agujero y ciático menor. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna duda que quieran Profe, disculpe, resolver. ¿podría volver a repetir el sacro espinoso, por favor? Ya, sí. Entonces, este ligamento sacroespinoso, míralo aquí, este ligamento sacroespinoso dice que está situado por delante del sacro tuberoso. Entonces, miren, esta es una vista medial, estamos viendo la pelvis por dentro. Entonces, aquí podemos mirar nosotros que nuestro sacro espinoso está situado medialmente. Va, mire, desde la región lateral, aquí podemos mirar, desde la región lateral del sacro y del coxis, y aquí las fibras se dirigen, miren, lateralmente para insertarse en la espina ciática, que es pues posterior. ¿Listo? Y ellos dos forman los dos agujeros. O sea, el ligamento sacroespinoso solamente es eso, que va desde la región lateral del sacro y del coxis, que sus fibras se dirigen lateralmente y hacia afuera y hacia atrás para terminar insertándose en esta que es la espina ciática. Ese es el sacroespinoso, Gracias, profe. ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Entonces, eso es lo importante de la articulación sacroiliaca. Ahora nos vamos hacia la región anterior, que está formada o representada por la sínfisis del pubis, ¿sí? Esta sínfisis del pubis, ¿qué nos va a unir? Une los dos huesos coxales por delante en la línea media anterior, ¿listo? Entonces, miren aquí. Entonces, aquí tenemos la unión de nuestros dos pubis. Entonces, la sínfisis púbica reúne a los dos coxales por delante en la línea media. ¿Listo? Que nos dice que es una articulación de tipo cartilaginosa, que es tipo sínfisis, ¿sí? Que las superficies articulares que van a entrar en contacto, pues son las superficies articulares o cara articular del pubis, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Obviamente, estas carillas articulares, como las de todas las superficies, van a estar recubiertas pues por cartílago yalí, ¿listo? Que las está protegiendo y que evita pues el fusionamiento de las dos estructuras óseas. ¿Cuáles son los medios de unión? Entonces, ¿cómo se unen? Están unidos por medio de un fibrocartílago interóseo que se conoce como el nombre de disco interpubiano y va a estar reforzado por ligamentos anterior, posterior, superior e inferior del pubis. Entonces, así se llaman los cuatro ligamentos que tenemos. Entonces, ¿cuántos ligamentos? Cuatro. ¿Cuáles son? Anterior del pubis, posterior del pubis, superior del pubis e inferior del pubis. Esos son los cuatro ligamentos que vamos a tener. Entonces, mírenlos aquí. Anterior, posterior, superior e inferior del pubis. Entonces aquí
tenemos, mire, nuestro fibrocartílago interpubiano, véalo aquí, o disco interpubiano, que va a estar en medio de las dos superficies articulares o caras articulares del pubis, que están recubiertas por cartílago hialino. A ese nivel encontramos nuestro disco interpubiano o fibrocartílago interpubiano. Va a ser más ancho por delante que por detrás, y esto pues obedece en las mujeres cuando van a hacer el producto, que tiene que pasar ese canal del parto, pasar esa pelvis mayor a esa pelvis menor. Entonces, este fibrocartílago es más ancho hacia adelante y un poquito más angosto hacia atrás, y le da como esa capacidad de distensibilidad, reforzado pues por los ligamentos que tiene, para poder permitir el paso del producto en un momento pues determinado del parto, si es que el producto pues nace por parto vaginal. ¿Listo? Mírenlo aquí. Entonces aquí tenemos nuestro disco interpubiano. Mírenlo aquí. ¿Listo? Por delante de este vamos a encontrar nuestro ligamento anterior, y por detrás de este vamos a encontrar nuestro ligamento posterior. Entonces, ¿qué dice de nuestro ligamento anterior? Dice que está ubicado en la parte anterior e inferior de la sínfisis púbica. Va desde el pubis derecho hasta el pubis izquierdo, ¿sí? Entonces van a ir siempre entre pubis y pubis. Y va a estar reforzado por fibras musculares como el recto del abdomen, que se inserta a este nivel, el músculo piramidal, que se inserta a ese nivel. Y también va a estar relacionado con el oblicuo externo, que también termina unas fibras insertándose a nivel, y con el grácil. Entonces, esos músculos que les estoy nombrando son músculos que tienen inserción u origen a nivel de la sínfisis púbica, ¿sí? De este disco interpubiano o fibrocartílago interpubiano. Entonces, como nuestro ligamento anterior, mire, está ubicado aquí en la superficie anterior de este disco interpubiano, justo dice que está hacia la cara anterior pero inferior. Entonces va a estar reforzado, o se va a mezclar, o se va a confundir, o se va a entrelazar con fibras del músculo recto del abdomen, que termina aquí, el piramidal, que también inicia o termina pues a ese nivel, el oblicuo externo y el grácil. Son músculos que están relacionados con nuestro ligamento anterior. Y por detrás, miren, bueno, aquí no es visible. Entonces, justo por detrás de esta sínfisis del pubis vamos a encontrar el ligamento posterior del pubis, que está dentro de la cavidad pelviana, y por eso se conoce como ligamento endopelviano, y pues va a unir los bordes posteriores de los dos pubis. ¿Listo? Eso es lo que hace. Mientras que el anterior está más echado hacia abajo, el otro sí agarra toda la superficie posterior de los dos pubis. Aquí encontramos, miren, el ligamento superior del pubis, que va a reforzar la parte superior del disco interpubiano. Se ubica entre los dos pubis, miren aquí, y hacia su parte media va a permitir la inserción de la línea alba, que es una línea que está uniendo los dos rectos abdominales, los dos músculos rectos abdominales. Usted se ha mirado, por ejemplo, la gente que practica mucho deporte y que se le marcan esos cuadritos en el abdomen. Esos cuadritos son el recto del abdomen. Y usted mira como en medio, justo donde queda el ombligo, hacia arriba y hacia abajo se les marca una línea. Esa es la línea alba. Esa línea alba es la que se va a insertar hacia la región media de este ligamento superior del pubis. Eso es lo que le dice su libro. Y miren aquí, este es el ligamento inferior del pubis, o también denominado ligamento arqueado. Aquí, ¿sí? Este está ubicado entre la rama inferior del pubis. Une, o se une pues con el disco interpubiano, y el borde inferior de este ligamento arqueado del pubis va a formar el arco púbico.
Este ligamento es el que más se distiende en el trabajo de parto de la mujer, pues que ya está en su periodo de expulsivo, pues, o sea, cuando el producto va a nacer. Ese es el que más se distiende, el ligamento inferior del pubis o ligamento arqueado. Entonces, realmente, como nos podemos dar cuenta, esta articulación que es de la sínfisis del pubis, pues sus componentes son muy elementales. Está como medios de unión. Está el fibrocartílago pubiano o fibrocartílago interóseo o disco interpubiano, que va a estar entre las carillas pues, articulares de los dos pubis y los ligamentos anterior del pubis, posterior del pubis, superior del pubis e inferior del pubis, que ese inferior también se conoce con el nombre de ligamento arqueado. Entonces aquí mira, y es el que más se distiende en el trabajo de parto. ¿Listo? No sé si de esto tengan alguna pregunta. Entonces, cuando los esté estudiando, pues simplemente haga la correlación de dónde están ubicados, para que así se pueda orientar y le quede pues más fácil. Y otra articulación que vamos a revisar es la articulación coxofemoral, ¿sí? Entonces, de arriba hacia abajo, en la cintura pélvica ya miramos la sacroiliaca, entre el sacro y el ilíaco, ¿sí? Ya miran por detrás y por delante, pues de la pelvis estaría la sínfisis púbica, ¿listo? Y formando parte de la cintura, pues está la articulación coxofemoral. Esta articulación coxofemoral, ¿cuál va a ser su función? Pues es unir la cintura pélvica, que ya sabemos cómo está formada, con la porción libre del miembro inferior. Exactamente, el fémur es el que se va a encargar de unir la parte libre del miembro inferior, pues con la cintura pélvica. ¿Listo? Bueno, que une, entonces ya dijimos, une el coxal con el fémur. ¿Qué tipo de articulación es esta? Esta es una articulación sinovial, es esferoide y es móvil. Y también se conoce con el nombre de la articulación de la cadera. Entonces, cuando hablamos de la articulación de la cadera, estamos haciendo referencia a la articulación coxofemoral. ¿Listo? ¿Qué más es importante de esta? Bueno, no más. Entonces, miren aquí, la articulación coxofemoral. Une el hueso coxal con el hueso fémur. Es sinovial, es esferoide y obviamente pues nosotros nos damos cuenta que es una articulación muy móvil. ¿Cuáles son pues miren aquí, la articulación coxofemoral o también denominado de la cadera? Entonces aquí están los ligamentos, miren aquí está protegida por los ligamentos que la van a reforzar y aquí ya está la articulación sin los ligamentos. Entonces miren aquí nuestra cavidad glenoidea o acetábulo, pues, y esta es la cabeza del fémur, miren aquí. Entonces esta cavidad glenoidea es el acetábulo y esta es la cabeza del fémur. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares que van a entrar en contacto? El fémur, ¿qué aporta el fémur? Pues la cabeza del fémur. El acetábulo, ¿qué aporta? Entonces, las partes que nosotros ya conocemos, la fosa acetabular y la carilla semilunar. Y reforzando, bueno, este acetábulo que tiene la fosa acetabular y la carilla del acetábulo van a estar recubiertas por cartílago. ¿Se acuerdan que dijimos que el cartílago en la fosa acetabular no le aumenta del tamaño, simplemente se encarga pues de protegerla, ¿listo? Y la carilla pues semilunar. Y aparece otra estructura, miren aquí, que se llama labrum acetabular. ¿Dónde se sitúa el labrum acetabular? Entonces, ahorita les explico. Pues miren aquí. Aquí usted mira el acetábulo. Entonces aquí adentro estaría la fosa acetabular y alrededor la carilla o la carilla semilunar o carilla articular. Miren aquí la cabeza del fémur. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las articulaciones. Y aparece una estructura adicional que se llama labrum. Mírenlo aquí. Todo esto es el labrum, mírenlo aquí. De color rosado más oscurito. Miren.
Entonces, miren aquí, la fosa acetabular, la carilla semilunar, miren la carilla semilunar, y miren aquí el labrum. Entonces dijimos que esta carilla semilunar quedaba abierta hacia abajo, en el borde inferior era libre, mire, para permitirle los movimientos a la articulación de la cadera. Y vamos a ver que está reforzada por este ligamento transverso del acetábulo. ¿Listo? Entonces aquí está el labrum. Mírenlo. Bueno, ¿y qué es o dónde está situado el labrum? El labrum está situado sobre todo el borde del acetábulo. Entonces, todo esto es el borde acetabular, va a estar eh, recubierto por el labrum acetabular. Tiene la forma de un anillo, ¿sí? ¿Cuál es la función del labrum? Amplía la cavidad acetabular. Entonces, ¿quién se encarga en la articulación coxofemoral de aumentar esa superficie articular? El labrum. El labrum es el que se va a encargar de ampliar la cavidad acetabular. ¿Listo? Entonces aquí nos damos cuenta que este labrum, mire, cuando llega a esta que es la escotadura acetabular, también la respeta, ¿sí? Pasa por encima de la escotadura acetabular. Cuando este labrum pasa por encima de esta escotadura acetabular, va a formar este ligamento, que es el ligamento transverso del acetábulo. ¿Listo? Entonces no se olvide de eso. Va a formar este ligamento, que es el ligamento transverso del acetábulo. Entonces, este labrum va a tener unas caras, una cara externa, una cara interna y una base. La base va a estar fija y muy fusionada, muy adherida al borde del acetábulo. Entonces, ¿sí? Entonces, todo lo que es la base del labrum va a estar fijo en el borde acetabular, obviamente, pues para darle la estabilidad. La cara externa va a estar en relación con el ligamento capsular y con la sinovia, y el ligamento, la cara interna va a estar estrechamente relacionada con la cabeza del fémur y va a formar lo que se constituye como el borde libre del labrum acetabular. ¿Listo? Entonces, base del labrum fija con el borde acetabular. La cara externa del labrum va a estar relacionada con el ligamento capsular y con la sinovia, que son pues la sinovial, que es las partes de las articulaciones sinoviales. Y la cara interna va a estar en relación con la cabeza femoral y constituye el borde libre del labrum, ¿sí? Porque obviamente entonces va a estar ubicado hacia acá. Miren. Entonces aquí ya es la parte libre, porque acuérdese que la base del labrum está fija en el borde del acetábulo, o sea, acá arriba, pero la cara interna estaría hacia la parte inferior. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Ay, bueno, es que sí, se me bajó el internet y, espérame, ya. ¿Listo? Entonces, no se olviden de eso. Ese labrum acetabular está situado sobre el borde acetabular. ¿Qué hace? Amplía la superficie articular, le da más espacio. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta por las gráficas, ese acetábulo, ¿sí? Es muy pequeñito para la cabeza del fémur, muy chiquito. Entonces el labrum aumenta esa superficie pues articular, le da un mayor espacio para poderla fijar mejor. Em, Cuando el labrum llega hacia la escotadura acetabular, mire aquí, no lo cierra completamente, sino que para que podamos tener todos los movimientos que tiene la articulación coxofemoral, o sea, la de la caderita, forma este ligamento y lo atraviesa, dice el libro, como un puente, que es el ligamento transverso del acetábulo. ¿Cuántas caras tiene este labrum? Tres. Una que se llama base, que está fija o pegada al borde del acetábulo, una externa que se relaciona con el ligamento de la cápsula y con la sinovial,
y una interna, que es el borde libre, o sea, la que se dirige hacia abajo para terminar relacionándose con la cabeza del fémur. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos de esta articulación? Bueno, este labrum a nivel de las escotaduras iliopúbicas e iliociáticas, las rellena, ¿sí? Entonces, este labrum hacia su parte, pues, cuando llega a estas escotaduras, que son la iliopubiana, ¿sí? Que está entre el ilio y el pubis y la iliociática, entre la región pues, posterior, lo va a recubrir y los borra. Es como si estas escotaduras pequeñas no existieran, sino que todas van a quedar todas recubiertas por labro. Eso es lo que le dice. No se olviden lo de la escotadura acetabular, que cuando llega a la escotadura acetabular no la cierra, sino que la salta. Es como si hiciera un puente y termina formando ese ligamento transverso del acetábulo. ¿Listo? Entonces, obviamente, entre lo que va a ser la escotadura acetabular, que sería este espacio de aquí, y este ligamento como tal, pues va a quedar un espacio, ¿sí? Entonces, lo que hace es que ya no queda como la escotadura acetabular, sino que la cierra. Entonces, cuando una escotadura es cerrada, se transforma en un orificio, ¿sí? Y este es el orificio, pues, acetabular, que es un orificio osteofibroso, ¿listo? Obviamente es para permitir el paso de estructuras vasculares y nerviosas. Bueno, entonces eso respecto a las superficies articulares. Entonces, esta articulación coxofemoral tiene tres superficies articulares. Las anteriores, como las habíamos visto, solamente eran en relación con los dos huesos o con las dos superficies articulares, ¿no es cierto? Aquí, en esta coxofemoral tenemos tres superficies articulares. La que aporta el coxal con su acetábulo, la que aporta el fémur con su cabeza y aparece un tercero que es el labrum acetabular, ¿listo? Que va a darle amplitud y darle pues mayor movimiento a a esta articulación. Entonces miren aquí otra gráfica, entonces miren aquí pues la fosa, miren acetabular recubierta por cartílago, aquí encontramos la faceta o carilla articular, miren aquí, aquí pues estaría la escotadura acetabular, ¿sí? Y aquí pues tendríamos nuestro labrum, miren, aquí todo, pues aquí arriba, ¿no? Porque hacia la parte inferior, miren, ese labrum salta la escotadura y forma el ligamento transverso del acetábulo, miren, ligamento transverso del acetábulo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Un ratico. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, la cápsula articular. Bueno, medios de unión entonces. Medios de unión dijimos la cápsula articular y unos ligamenticos. Pues miren aquí, esta es la cápsula articular. Cuando nosotros hablábamos de articulaciones sinoviales, decíamos que teníamos una cápsula, que esa cápsula tenía una capa interna membranosa, una capa externa fibrosa, que la superficie interna membranosa se encargaba de producir el líquido sinovial y que cada una de las articulaciones que estaban en contacto estaban recubiertos por cartílago y hialino, que era lo que le iba a dar pues ese movimiento. ¿Listo? Entonces, esta cápsula articular, miren aquí, esta capsulita articular que va a reforzar todo esto, miren, aquí y acá, va a recubrir todas las dos superficies articulares. Entonces, este es nuestro hueso coxal y este es nuestro hueso femoral. ¿Dónde se inserta la cápsula articular en el hueso coxal? En todo el contorno del borde del acetábulo, en la cara lateral del labrum del acetábulo, entonces en la cara lateral o externa, entonces la cara lateral es la cara externa, listo, y en el ligamento transverso del acetábulo.
Mira aquí, ligamento transverso del acetábulo, se va a relacionar nuestra cápsula articular. La cápsula articular que va a unir las dos articulaciones o las dos estructuras de la articulación coxofemoral, donde se insertan. Miren, aquí en el coxal, en el contorno del borde del acetábulo, en la cara lateral o externa del labrum del acetábulo y en el ligamento transverso del acetábulo, que ya sabemos cómo se forma. Y en el fémur, ¿dónde se va a insertar? A nivel del cuello del fémur. Entonces, ¿cuello cuál? Anatómico. A nivel del cuello anatómico del fémur se va a insertar en la línea intertrocantérica. Ya sabemos que la línea intertrocantérica va por delante del fémur. Llega hasta la base de este que es el trocánter mayor del fémur y pues, por detrás visible la base del trocánter menor del fémur. ¿Listo? Entonces va a llegar base del trocánter mayor, base del trocánter menor del fémur y línea intertrocantérica del fémur. Esas son las inserciones femorales de la cápsula articular que está reforzando la articulación coxofemoral. ¿Qué ligamentos tenemos? Tenemos 3 que van a reforzar la cápsula articular, o sea, están por fuera de la cápsula, y uno que está por dentro de la cápsula. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los 3 ligamentos que están por fuera de la cápsula articular y la van a reforzar? Tenemos el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Entonces, ilio, ilíaco, fémur. Pubo, pubis, fémur. Isquio, isquiático, fémur. ¿Listo? Entonces, para que miremos ahorita de dónde a dónde va. Y el intraarticular es el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Listo? Entonces, ligamento de la cabeza del fémur. Entonces, vamos a mirar. A ver aquí que... Ah, ya. Esta la traje, era para volver a mirar aquí. Entonces, miren, nuestra fosa acetabular, nuestra carilla semilunar. Aquí, miren, todo esto es el labrum que está sobre el borde del acetábulo. Miren aquí el ligamento transverso del acetábulo. Entonces, miren aquí la cabeza del fémur. Aquí está la fosita de la cabeza del fémur con su ligamento de la cabeza, pues, del fémur. Entonces, miren aquí el cuello y miren aquí la cápsula. Por eso era que les traía esta aquí con la cápsula, podemos mirar. Entonces la línea, miren aquí la línea intertrocantérica, base del trocánter mayor y miren aquí base del trocánter menor. Entonces aquí la podemos observar. Aquí también, entonces, miren, base del trocánter mayor, base del trocánter menor y pues está despulido el fémur, no podemos mirar esta línea intertrocantérica. Entonces aquí miramos cómo se fija la cápsula articular. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los ligamentos. Entonces miren el ligamento aquí de bonito, miren, el ilio femoral. Aquí. Entonces, ¿desde dónde parte el ilio femoral? Dijimos desde el ilíaco. ¿Qué parte del ilíaco? La espina ilíaca anteroinferior. Dice que sus fibras se dirigen hacia abajo y lateralmente y pueden formar dos porciones. Una porción transversa, véanla aquí, entonces todo esto es el ilio femoral. Una porción transversa y una porción descendente. ¿Listo? Entonces, ilio femoral. ¿Desde dónde se origina? Desde la espina ilíaca anteroinferior. Y sus fibras cuando se dirigen hacia abajo van a formar dos fascículos, ¿sí? Un fascículo que es la porción transversa, véala aquí, y otra que es la porción descendente, véala acá. Dice que esta porción transversa se va a insertar en el borde anterior del trocánter mayor. Entonces, miren, borde anterior del trocánter mayor. Y esta porción descendente se sitúa por delante del trocánter menor y va a agarrar la parte inferior de la línea intertrocantérica. Entonces usted va viendo la gráfica para que pueda estudiar. Entonces, ilio femoral.
Desde la espina ilíaca anterior inferior, dos fascículos, unas fibras transversas y unas fibras descendentes. Las fibras transversas al borde anterior del trocánter mayor y las fibras de la porción descendente se sitúan por delante del trocánter menor y agarran la región inferior o la parte inferior, como la nombraba ahí, como la parte final de la línea intertrocantérica del fémur. ¿Listo? Muy bien. El otro ligamento, mírenlo aquí de bonito, es el pubo femoral. Mírenlo aquí, pubo femoral. Entonces, ¿desde dónde parte este pubo femoral? Desde el pubis. ¿Qué parte del pubis agarra? La eminencia iliopúbica. Entonces, agarra la eminencia iliopúbica, agarra la cresta pectínea, la rama superior del pubis y el cuerpo del pubis. Entonces, de atrás hacia adelante, la eminencia iliopúbica, la cresta pectínea, rama superior del pubis y cuerpo del pubis. Y sus fibras, miren, se dirigen lateralmente y hacia abajo para terminar insertándose en el trocánter menor del fémur. Agarra también la cápsula en su borde interno, que es el borde libre. ¿Listo? Entonces, a esa parte se va a reforzar. Miren aquí, nuestro pubo femoral. Entonces, de arriba hacia abajo, eminencia iliopúbica, cresta pectínea, rama superior del pubis, cuerpo del pubis. Hacia abajo y lateralmente y termina insertándose en el trocánter menor del fémur y en la cara interna de la cápsula. Ahí se inserta. Esta es una vista posterior. Entonces, aquí miramos el ilio femoral y aquí miramos el isquio femoral, que es el que vamos a mirar ahorita. Entonces, este se lo ve mejor por detrás. Veamos si tengo otra diapositiva aquí. No, esta es en la vista anterior, pues solamente podremos mirar nuestro ilio femoral. Mire, esta está. El ilio femoral para que usted mire aquí la porción transversa y la porción descendente. Mírenla aquí, ¿sí? El pubo femoral, mire cómo va desde la eminencia. Entonces ya dijimos la cresta, rama superior del pubis, cuerpo del pubis. Entonces va hasta el trocánter menor y la cara interna de la cápsula. Mírenla aquí. ¿Listo? Entonces veamos aquí, este que es el isquio femoral. Véalo aquí, isquio posterior, porque acuérdense que el isquio es posterior y femoral. Entonces dice que está ubicado hacia la parte posterior e inferior de la articulación coxofemoral. Va desde la parte ciática del labrum, agarra el canal acetabular, el borde acetabular y termina sus fibras dirigiéndose lateralmente y hacia atrás para terminar insertándose, miren aquí, en el borde anterior de la fosa trocantérica del fémur. Ya sabemos nosotros que esa fosa trocantérica le pertenece al trocánter mayor. Entonces, este es nuestro isquio femoral. Entonces, parte desde la porción ciática del labrum del acetábulo, agarra el canal acetabular, el borde acetabular también de ese canal acetabular y se dirige hasta el borde anterior de la fosa trocantérica del fémur. Entonces, este es el único que se lo puede ver pues por la vista posterior. Los otros dos sí se los puede ver anteriores, o sea, el ilio femoral y el pubo femoral son visibles por delante, mientras que el isquio femoral es visible pues por la parte de atrás. Si lo miramos. A ver, entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, miren aquí la cabeza del fémur. Entonces, aquí tenemos el trocánter menor. Miren aquí, tenemos el ligamento, mire, de la cabeza del fémur, mírenlo aquí. Miren aquí el ligamento pubofemoral. Miren el ligamento isquiofemoral. Aquí estaría la membrana
una obturadora. Aquí está la carilla articular del pubis, mire. Aquí está el canal obturador, que es lo que podemos mirar. Aquí está el labrum del acetábulo, mire. Aquí está el ligamento iliofemoral, que ya los aprendimos. Cabeza, y aquí el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Dónde se origina? Pues en el fémur, va desde la fosita de la cabeza del fémur, o fosita de la cabeza femoral. Sus fibras, mire, se dirigen medialmente para terminar formando tres fascículos. Unas fibras medias que se relacionan con el ligamento transverso del acetábulo, unas fibras superiores que se relacionan con la extremidad anterior de la escotadura acetabular y unas fibras inferiores que se relacionan con el borde posterior de la escotadura acetabular. ¿Listo? Entonces, este ligamento de la cabeza del fémur se origina en el fémur desde la fosita de la cabeza del fémur y sus fibras se dirigen medialmente para terminar formando tres fascículos. Unas fibras medias que están relacionadas con el ligamento transverso del acetábulo, las fibras superiores que se ubican en la parte anterior de la escotadura acetabular y unas fibras inferiores que se relacionan eh, con el borde posterior de la escotadura acetabular. ¿Listo? Entonces, todos llegan hacia la escotadura, pero las fibras medias son las que se relacionan con el ligamento transverso del acetábulo. ¿Cómo se formaba ese ligamento transverso? Por efecto del labrum acetabular, que cuando pasaba sobre la escotadura, la saltaba como un puentecito y terminaba formando ese ligamento transverso del acetábulo. ¿Listo? Y las fibras superiores por la parte anterior de la escotadura y las fibras inferiores con la parte pues posterior de la escotadura. ¿Listo? Bueno, y eso era lo que teníamos para revisar esta mañana. Entonces, esta mañana ya revisamos las articulaciones de la cintura pelviana, que están representadas por quién? Por la articulación sacroiliaca, por la sínfisis púbica y por la coxofemoral. Mañana nos vamos a dedicar a rodilla y vamos a mirar la primera parte de las articulaciones, o sea, vamos a mirar las articulaciones tibio-peroneas, que son como la, la siguiente parte que tenemos que revisar. Chicos, yo sí em, les indico, pues, o les recomiendo que vayan revisando estos ligamentos, porque cuando lleguemos a rótula, pues, se los traté de resumir lo más que pude, como para que ustedes se puedan ubicar y puedan, pues, estudiarlos, pero son más. Y ahí hablamos de meniscos y de otras cositas. Aquí nos apareció el labrum y era la primera vez que hablábamos del labrum, ¿no es cierto? Y cuando lleguemos a rodilla nos van a aparecer los meniscos, los ligamentos, pues también. No se olvide que cuando estudia ligamentos tiene que ubicarse entre las estructuras entre las cuales están ubicados. Eso nos facilita mucho pues nuestro aprendizaje en esa parte. No sé si tengan alguna duda o alguna inquietud. Bueno, entonces ahorita Profe, hagamos, ¿sí? profe, disculpe, ¿el parcial es el próximo lunes? Sí, creo que sí. Espéreme, yo reviso. Espéreme, no sé dónde está. Espérenme, yo les digo. Eso nos mandaron. Espérenme. ¿Dónde está la información? Aquí creo que está. Sí, porque el martes ya arrancamos con músculos. La evaluación está programada para el 16 de noviembre. ¿16 es lunes? Mm, a ver. Sí, Sí, profe. ajá, sí, para el 16, sí, señores. El 16 tienen examen de la parte de miembro inferior. Y el 17 ya rotamos y se arranca con sistema muscular, que ya es otra historia, que es realmente músculos es muy fácil, porque como ya no sabemos las partes óseas, solamente es de acá a acá y función y ya.